Bendito es el Todopoderoso. Entonces tenemos nuestra enseñanza para el día de hoy, comenzando para estudiar las festividades acerca de las fiestas que vienen. Las mujeres que saben trenzar, le van haciendo 1, 2, 3, y ahí van, ¿verdad? Es exactamente lo que es la fiesta de Pesaj, conocido como Pascua, panes sin levadura, Hamatzot y Bikurim, primicias. Son 3 en 1, como si fuera una prensa. Le vamos a dar gracias al Todopoderoso y le decimos, Abba Kadosh, Padre Santo. Estas enseñanzas son de gran importancia para nosotros, porque a veces solamente celebramos porque vemos que alguien lo hace, hacemos lo que otros hacen, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Y gracias por estarme indicando, estarme hablando desde hace varios tiempo, inquietando mi corazón para compartir estas enseñanzas. Bendito sea tu nombre. Gracias por el clima, gracias por la nieve que estuvo cayendo un poco, Señor. Gracias por el frío, gracias por todo. Que se mueran todos los virus con este frío, Señor. Amén, eterno Padre. Amén. El día de hoy tenemos una enseñanza que le hemos titulado Introducción a las festividades. Dentro de estas son tres festividades que tenemos que estar mirando. A ver si alcanzan a mirar esta que está aquí. Pesaj, Pascua, Hamatzot, panes sin levadura, Bikurim, que significa primicias en español. Durante muchos años, las festividades que ordenó el Eterno en su palabra eran desconocidas en las iglesias. ¿Por qué? Porque dijeron que eso no era para los seguidores del Mesías, del Hijo del Padre Eterno. Las fiestas del Todopoderoso, las Moadim del Eterno, están siendo restauradas en este tiempo. Y eso es lo maravilloso. Que estamos en tiempo de restauración. Eso es lo maravilloso. Y durante esa restauración, dentro del cuerpo de creyentes, aunque por muchos siglos después sembrada una idea, no es para ti. Tú no debes celebrar eso. Tú no debes de participar. Bueno, se prohibió que se participara de ello. Qué bárbaro, ¿hasta dónde se llegó? Sin embargo, así como se piensa hoy en día que el 4 de julio es una fiesta americana, así como el 5 de mayo es una fiesta mexicana, así se pensaba que las festividades del Eterno eran fiestas. ¿Usted nunca escuchó nada allá? No diga. ¿Qué eran? Fiestas judías. Bueno, podría ser porque están tomándose pasajes que desde lejos se mira malicia. Desde el punto de vista que lo vea. Por ejemplo, mire, ¿verdad? Las festividades que vamos a mirar nos tienen que enseñar, mire, esto, por ejemplo. Le voy a mostrar unos pasajes. El pueblo hebreo tiene una manera de celebrar, de recordar salida de Egipto. Cristianismo, muerte o resurrección del Mesías. Y vamos a ver por qué se ha llegado a la conclusión que esas fiestas nada tienen que ver con los creyentes a hoy en día. Pero yo voy a cambiar todo el sistema y voy a decir, todas las fiestas que dio el Eterno son para la iglesia. Hoy no me va a entender, pero mañana sí. ¿Oyó lo que dije? Espero que no se le olvide. Todas las fiestas son, ¿para quién dije? Para la iglesia. Bueno, nomás hay una. Las iglesias son denominaciones, pero iglesia solamente hay una. Y si hoy no me entiende, mañana lo va a entender.
Pues ¿de dónde está tomado entonces que fiestas de los judíos o por qué? Dice Juan capítulo 2 verso 6, hablando de las bodas de Caná de Galilea, el primer milagro del Hijo del Altísimo. Dice, y estaban allí, ¿qué cosa? 6 tinajas de piedra. Una tinaja sea de madera, es para agua. No es para otra cosa, es para agua. Por lo menos las que usaba mi abuela eran para llenarlas de agua, qué frescas, ¿sabe? Ahora mi hija Shirley le encanta que tener su tinajita ahí y bebe de esa agua. Sí, está buena, está fresca, bien fresca todo el tiempo. ¿Ok? ¿Para qué eran? ¿O para qué las tenían? Conforme al rito. De Rigo Tobar, hermano, no, eso no eran de Rigo Tobar, pero bueno. Dice, conforme al rito de la ¿qué? De la purificación de los judíos. En cada una de esas tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Ahí dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. Oiga, ¿los griegos no se purifican? Los sacerdotes romanos no se purificaban para ir ante sus dioses. Sí, todos. ¿Por qué entonces aquí? Conforme al rito de los judíos. La purificación de los judíos. Los judíos lo querían matar. Lo querían apedrear. ¿O ni qué era él? ¿El que querían apedrear era extraterrestre o qué era? ¿No era también judío? Pablo, Yeshua. ¿Ok? Noten ese énfasis en eso, que son como si eso fuera parte nada más de los judíos. ¿Ok? Vamos a otro. Ahí mismo del versículo 12. Capítulo 2. Después de esto descendieron a Capernaum, donde empezó a vivir ya durante todo su ministerio. Él, o sea, el Mesías, su madre, ¿quién más? Sus hermanos y sus discípulos, para que no digan que sus hermanos eran sus discípulos, no, hace separación. Y estuvieron ahí no muchos días. ¿Por qué? Porque estaba cerca la Pascua ¿de quién? De los judíos. Y el Mesías, Yeshua, ¿subió a dónde? ¿Por qué subió a Jerusalén? ¿A dónde se tenía que celebrar Pascua? En Jerusalén. Por eso es que suben todos a Jerusalén. Por la ordenanza del Padre Eterno. Vamos a ver otro pasaje más. Juan, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una... Ahora, cuando usted lee eso, ¿verdad? Que de inmediato, sin el conocimiento de la instrucción del Eterno, usted inmediatamente dice, no, pues oye, yo no soy judío. Yo no soy. Eso no sería para mí. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que las fiestas son de los judíos? Bueno, aparte de aquí, de los pasajes que estoy presentando, ya es una escritura que está diciendo que eran de los judíos, pero en la Torah, ¿dónde dice? ¿Verdad que no existe un pasaje que diga, estas fiestas son solamente para judíos? Porque había mucho más que judíos cuando el Eterno les da la instrucción al pie del monte Sinaí, mucho más que judíos. Por lo menos 11 tribus más y todo el pueblo que salió de Egipto. ¿Amén? Entonces dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, por donde entraban las ovejas que llevaban como ofrenda, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. 5 puertas para entrar. Capítulo 7, versículo 1. Dice la escritura de esta manera. Después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea. Pues no quería andar ¿en dónde? Judea es el área donde está Jerusalén.
¿Por qué no quería estar en Judea? Porque los judíos procuraban matarle. Es bien más fácil, los de su propio pueblo procuraban matarle. Porque el Mesías era judío, es de la tribu, es judío porque es de la tribu de Judá, es judío. ¿Ok? Los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de ¿quién? La de los tabernáculos. Es una mentira lo que está diciendo ahí. Con todo respeto lo digo, es una mentira la traducción que nos pusieron. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos es del Eterno, no de los judíos. Es del Todopoderoso. Entonces, por textos como este, que se encuentra sobre todo en el Evangelio de Juan, se ha llegado a deducir que las festividades son de los judíos. Pero nada más lejos de la realidad, ya que las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que las Hagim, las festividades, son del Elohim eterno. Y Él las otorgó como una señal para su pueblo. Entonces, tengo una pregunta. Son del Eterno, pero se las dio a su pueblo. La pregunta que tengo entonces, ¿ustedes pueblo del Eterno o no lo son? La iglesia que usted vaya en Mount Pleasant le va a decir que son pueblo del Eterno, ¿sí o no? Entonces, ¿serían para ellos esas festividades? Es sencillo. Pero vean lo que dice el Eterno acerca de las festividades. Vamos a empezar con un título que tienen la mayoría de las iglesias. El título es las fiestas solemnes. Otras Biblias dicen las fiestas de, y voy a decir el nombre como aparece en las versiones, Jehová. Las fiestas de Jehová. Las fiestas del Todopoderoso, las fiestas de Yahvé. ¿Cómo le pongan el nombre? Nunca dice que son las fiestas judías. Esa es una mentira que nos trataron de vender, pero que gracias al Eterno nos ha despertado a la restauración. Alabado es el Rey. Capítulo 23, versículo 1 de Vaikra, de Levítico. ¿Habló quién? El Eterno. Híjole, aquí se pegó. Habló el Eterno a Moisés diciendo, el Eterno es el que habla. Habla a los hijos de Israel, no a los judíos. No, Señor. Lo siento a quien le hayan dicho, si hay una persona que está empezando a ver estos estudios, despierte la realidad. No se deje engañar por cualquier loro que le diga que tiene la verdad. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿quién es Israel? El pueblo del Eterno. Hoy usted es pueblo del Eterno, usted lo sabe. Y diles, las fiestas solemnes del Eterno. ¿Dónde están los judíos? ¿Son para ellos? Sí. Bueno, aclaremos, pero es una parte. Hay mucho pueblo más para los que son también. ¿Por qué? Porque las dio el Eterno como una señal para ellos. Señales. Citas divinas. Las cuales, por eso tienes que proclamar santas convocaciones. No es que, pues, es que, bueno, sí, esta vida hay que celebrarlas, pero uno puede estar en su casa. No puedes. Como pueblo del Eterno tenemos que tener, perdonen, santas convocaciones. Santas. ¿Y qué son santas convocaciones? Rápido, porque no me quiero atrasar. Una reunión sagrada. O sea, consagrada ¿a quién? ¿A nosotros? Al que dio la fiesta. A Él. Entonces, a partir de aquí, el mismo Eterno empieza a dar, a partir del versículo 1 y 2, empieza a dar una por una las festividades que son de Él. ¿Ok? Y lo más correcto es decir tiempos señalados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fiesta con una mentalidad hispana, entonces se va a poner bueno.
Entonces, no es fiesta. Sí, ¿verdad? ¿Quién ha ido a celebrar la fiesta del 5 de mayo? ¿Y qué hay ahí? De todo, hombre. Aunque le metan un poquito de Biblia, hay de todo. Bueno, aquí no se trata que haya de todo. Tiene que haber lo que el Eterno dice. Tenemos que hacer lo que el Eterno nos esté indicando en su palabra. Una santa convocación. Aleluya. Entonces quiero recordar lo que he enseñado en otros estudios ya, pero para los que no han estado, no estuvieron, hay una palabra bien común en hebreo para fiesta, es Hag. Hag. J-A-G. Por eso decimos Hag Pesach Sameach, Hag Sameach. Ok, ya cualquier fiesta, pero Hag Sameach. Sin embargo, la palabra que aparece en Levítico capítulo 23 no es la palabra Hag, sino es una palabra que se llama Moed, de donde viene la palabra para fiestas Moedim o Moadim, ya en plural. Moed es singular, Moadim es el plural. Moed es el singular, perdón, creo que dije al revés. Ok, ya lo he mencionado. Usted quiere ver más acerca de ello, váyase a YouTube, COS 1, Mar 1, y busque las fiestas y su significado profético. Ahí va a encontrar el estudio. Entonces, Moed significa y es un tiempo fijo para una festividad del Eterno. Significa una señal. Y entonces, si usted busca estas palabras en la Biblia que le voy a mencionar, al tiempo señalado. Por ejemplo, a Sara se le dijo, al tiempo señalado vendré y tendrás un hijo. Al tiempo señalado, al tiempo señalado. Cada vez que usted encuentra esa palabra o esa frase, si usted va a un diccionario en hebreo, va a ver que es la palabra Moed. Un tiempo señalado. ¿Qué es entonces la festividad de Pesach? Panes sin levadura y bicurí, un tiempo señalado. ¿Por qué? ¿Por mí? Por el Eterno. Por el Eterno. ¿Para qué? Para que tengamos una santa. Ya, hasta podría acabar de predicar aquí, ¿verdad que sí? ¿Ya me entendieron? Eso es. Entonces, ahora, por otra parte, no tengo tiempo de contar la historia de Israel. Pero usted ya sabe lo que ocurrió a través de la historia. Ya sabemos el desastre que ocurrió, ¿verdad?, en el tiempo de los jueces. Aquí está la definición de lo que significa Moed. Es la palabra hebrea 4550. Es una designación, tiempo fijo, temporada, específicamente un festival. Por implicación es una asamblea, debido a que se reúnen con un propósito. La reunión tiene un propósito. También significa señal, porque ha sido determinada de antemano. ¿Por qué nos dio estas señales el Eterno? Porque Él sabía que lo que acontece con el Mesías, todo el reloj profético del Eterno con su pueblo Israel, tiene que ver con el amado Hijo del Eterno. Todo por donde le busquemos. Espero que este año me dé tiempo de profundizar más en los aspectos de Pesach, lo que ocurrió todo en el Pesach antiguamente y lo que ocurre con el Mesías. Todo ello. Pero bueno, entonces ya sabemos del desastre que ocurrió en el tiempo de los jueces, donde dice la Escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía en su corazón. Vemos que clamaban, Señor, líbranos, Altísimo, envía la liberación, levantaba un juez, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Los liberaba, trabajaba con ellos, y de pronto, amados hermanos, volvían a hacer lo malo. ¿Y qué pasaba? Una vez más caían en la desgracia, una vez más clamaban, una vez más pedían la liberación del Eterno, volvían a hacer lo malo, otra vez iban presos, y así. Después viene el rey Saúl y más se descomponen las cosas. Posteriormente viene David y como que se enderezan un poco las cosas.
Pero luego viene David, Salomón, perdón. Y por mucho tiempo hubo una paz como no había habido en ninguna de las épocas anteriores. Pero ya estando viejón Salomón, ya estando mucho mayor de edad, ya anciano, sus esposas hicieron que él hiciera lo que no debería hacer. Primera de Reyes 11:4. Y sucedió que cuando Salomón era ya ¿qué? No cuando era joven. Y ahí está el peligro para nosotros los que ya pasamos el 40, 50. No, ya de viejo a mí no me va a doblar el enemigo. Cuidado. Cuidado, para eso nomás estamos orando por los jóvenes. Guárdalo, Señor. Cuídalo, Señor. ¿Y los viejos qué? Sí, mire, ¿cuándo? Cuando era ya anciano. Sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras ¿eh? ¿Qué más pasó? Su corazón no fue íntegro para con el eterno su Elohim, como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Porque siguió a Astarte, Astarot, ¿sí? La diosa de la fertilidad, la misma que hoy, cuando es la época de Pascua cristiana, le andan adorando la misma. Este hombre la adoró, la siguió. Diosa de los sidonios. ¿A quién más siguió? A Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Con todos ellos tenía esposa. Tenía esposa de los sidonios, tenía esposa de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Eterno y no siguió plenamente al Altísimo como David, su padre. Verso 7. Dice la Escritura. Entonces Salomón edificó un lugar alto. ¿A quién? A Quemos. Ídolo detestable ¿de quién? De Moab. Ya llevamos 3 por lo menos. ¿A dónde lo hizo? En el monte que está enfrente a Jerusalén. ¿A quién más le hizo una capilla, un santuario? ¿A quién más? A Moloch, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y no nomás 2 o 3. Así hizo para todas sus mujeres. ¿Cuántas esposas tenía? Eran 300 esposas y 700 concubinas. Así que si a todas les hizo altar, ¿quién llenó de altares paganos? Israel. ¿Quién? Sencillo. No hay que ser muy sabio para deducir lo que aquí ocurre. Hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire, empezó con una, que él por supuesto la quería, la adoraba, la mimaba o lo mimaba a ella. Él no sé qué hizo esta mujer, pero lo convenció. ¿Y qué hizo la otra esposa? Ah, no, Salomón. Si le hiciste a ella, también a mí. ¿Y qué hicieron las demás? No, ¿y nosotros qué? Entonces, para no tener una revolución, le hizo a todas. Así, a todas. El Eterno entonces se indignó. ¿Cómo no se va a indignar, hermanos, ante tan grande? O sea, es que nosotros vemos, cuando lo leemos y pasamos corriendo, lo vemos así, tan chiquitito el pecado. ¿Verdad que sí? Pero ya no estamos viendo en toda su magnitud. Fue grandísimo lo que hizo. Grandísimo pecado. Entonces el Eterno, ¿qué hizo? Pongamos cuidado con eso. No espere que nos dé un premio por fallar. No. Misericordia la va a extender. La extendió bastante tiempo sobre Salomón. ¿Sí? Pero no espere que nos felicite por hacerlo mal. Se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado. Lo desviaron del Altísimo, de Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Habló con él de manera personal, sin ningún intermediario de Eterno.
Versículo 10, dice así la escritura. Y le había mandado, el Eterno le dijo, no lo vayas a hacer. Lo conocía el Eterno. Sabía el peligro que podía pasar, sí, y le había mandado acerca de esto. ¿De cuál esto? De toda la idolatría. No vayas a cometer idolatría. No vayas a tomar mujeres ajenas para que les hagas, te van a llevar a la ruina. Y lo hizo. Le dijo, le había hablado. Fíjate, no, en otras ocasiones lo he leído y leído, pero no le había puesto tanta atención. El Eterno le había advertido. ¿Sí o no? Que no siguiera. ¿Se lo dijo el Eterno? Sí, ahí está. Mas él no guardó lo que le mandó el Altísimo. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, los que yo te mandé, romperé, te voy a quitar el reino, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué sentirá un pastor que le digan, te quito y se lo voy a dar al que está sentado y que tú ni quieres? Sin embargo, mira, aquí entra la misericordia del Eterno. No lo haré en tus días mientras tú estás vivo. ¿Por qué? Pero no por ti. Por amor a David tu padre, lo voy a romper entonces de la mano de tu hijo. Pero no romperé, otra vez la gran misericordia, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad la cual yo he elegido. Ya sabe usted qué pasó. El reino se dividió, tal como lo dijo el Eterno. Él no está jugando. Cuando dice algo, va a ocurrir. Unos, los de la casa de Judá, una parte del reino en que se dividió, permanece hasta el día de hoy, son los judíos. La otra parte, la más grande, que le entregó al siervo de Salomón, llamada casa de Israel, fue llevada al exilio. Desapareció. Se les llama las 10 tribus perdidas, porque no se sabe a ciencia cierta dónde están hoy en día. Y cuando vino el Mesías, él vino a buscar no a los judíos, él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando no se sabe qué es casa de Israel y casa de Judá, uno piensa que todos son judíos. No. Una es casa de Judá, judíos, entre los cuales él vivió, y otras son casa de Israel, las ovejas que estaban perdidas. Y miren, cuando los envía a sus discípulos a predicar, ¿a quién cree que los envió? ¿A quién? ¿Cómo saben? ¿Lo deduce porque le acabo de decir o lo deduce porque usted ya sabe? ¿En dónde lo dice, hermano? Oh, sí, bien fácil. No, dice la Biblia, hombre. A estos 12, sus talmidim, envió ¿quién? Yeshua. ¿Y qué dijo? Y les dio instrucciones. ¿Qué es instrucciones? Torah. Les dio una ley diciendo, por camino de paganos y en la ciudad de samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicar diciendo el reino de los cielos, ese reino de los cielos va a reunir todas las tribus de Israel. Esa es la finalidad del Mesías, restaurar todo su pueblo, liberar todo su pueblo, como lo hizo cuando nos sacó de Egipto, todo su pueblo. Ahora, el que se quiso quedar en Egipto, se quedó, pero ya fue por cuenta propia, no porque el Eterno no lo haya querido sacar. ¿Habrá alguien que se haya quedado? No me diga que sí, porque no estamos seguros, excepto porque
los 10 mandamientos de la señora de Oliveira, ¿verdad? Dice que, ¿quién se quedó allá? Uri. No. Eso sí era. ¿Quién se quedó? Uno que se quedó. Usted les la vio. Ayúdenme, hombre. ¿Quién? ¿Quién? Tampoco no han visto la serie de los 10 mandamientos, hombre. ¿Se murió? O con la plaga, porque era primogénito. Pues nomás no quiso celebrar Pesach, de acuerdo. Bueno, murió entonces, ok. De acuerdo a la serie, de acuerdo a la Biblia, no me dice acerca de él. ¿Cómo más sabemos? Bueno, este es un pasaje solamente que dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo sabemos que realmente vino a eso? Veamos otro pasaje en Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, arriba de Israel. La parte donde ahora es está Siria, hacia el este. ¿Sí? Se fue para Tiro y Sidón. He aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Clamar es gritar. Gritaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto venía gritando. Pero Yeshua no le respondió. Él seguía caminando, él la dejaba. O sea, imagínese que usted va caminando y alguien va a gritar y grita detrás de usted. ¿Qué quieres? Pero él no le respondió nada. Él seguía caminando. Ahora, ¿por qué responde lo que respondió? No por él, por sus discípulos. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, dile que se vaya, dile que no la queremos con nosotros, no la queremos acá, córrela. Pues da voces, viene gritando, Señor, nos avergüenza. No te da cosa que viene, grita y grita esa mujer ahí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Córrela, Señor. No le hagas nada, pero córrela. Viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la... Son palabras de él, no son mías. ¿Sí o no le dijo? No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Son palabras de él, no son mías. Viene gritándose. Entonces, para hacer la historia corta, cuando la casa de Israel entienda esto, debe retornar al pacto. Cuando entiendan que aquel que llaman Jesús, aquel que el mundo conoce por Cristo, es el Hijo del Altísimo que vino a restaurar al pueblo de Israel, que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando aquel que cree en ese Cristo entienda eso, debe retornar al pacto. Amén. Debe retornar a las promesas del pueblo del Eterno. Porque las promesas no fueron dadas a cualquiera en la Biblia. Hoy cualquier loco dice, esta promesa es mía, yo la tengo y mía, y la promesa es mía, y yo la agarro y la tomo y decreto, afirmo. Pero no fueron dadas a cualquier loco. No fueron dadas a cualquier persona. Amados hermanos, aunque hoy después de tanto repetirlo, parezca una verdad. Pero quiero decirle con toda certeza, porque la Escritura me respalda las promesas, los pactos, la instrucción, las bendiciones, todo eso fue dado al pueblo de Israel. Todo eso fue con Israel. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo afirmo? Brit Hadashah, Nuevo Testamento, para que no digan, es que usted puro Viejo Testamento, no. Lo que llama Nuevo Testamento. Aquí está. Romanos 9:1. Digo la verdad en el Mesías, en Cristo. ¿Y qué dice? No miento. Mi conciencia
me atestigua, me da testimonio por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldecido, anatema, separado de Dios. Desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, para que no quede duda quiénes son sus hermanos, porque hoy cualquier loco también va a decir, sus hermanos eran los cristianos. No. Sí, porque hoy, ¿verdad que los llamamos hermanos en las congregaciones? ¿Verdad que sí? Bueno, se podría pensar que Pablo estaba hablando de hermanos de la religión. Le preguntaron un día a dos muchachos que se parecían, ¿son hermanos? Sí, dice, somos hermanos católicos. O sea, están diciendo que son hermanos, pero de la religión, no que hermanos de sangre. Pablo no está diciendo que siente dolor por sus hermanos cristianos porque esos al final ya estaban convertidos, ¿sí o no? Sino que sentía dolor por sus hermanos, los de su raza, según la carne. Y vamos a ver, versículo 4, para que no quede duda. Ellos son, ¿qué cosa? Israelitas, de los cuales son, primero, anótelo, Dios los adoptó. ¿Qué más? La gloria los glorificó. ¿Qué más? Los pactos. ¿De quién dice que son? Los pactos. ¿Qué más? La promulgación de la ley. Bueno, esa nadie la quiere de lo que está aquí, pero igual, es de ellos. Así que si alguien dice, lo que está en la ley también es para mí. Bueno, sí, pero agarran no nomás las promesas, no nomás los diezmos. Agarren lo que está ahí. Miren, la promulgación de la ley. ¿Qué más? Vamos a tener un culto mañana. Bueno, también eso es de Israel. ¿Qué más? Las promesas. Las promesas del Señor. ¿De quién dice que son? Ahora, si usted es parte del pueblo del Eterno, claro que son suyas también. Y diga, claro que son mías. Claro que son para mí. ¿Qué más? Es de Israel, los patriarcas. Sí, porque los que hoy llaman padres de la iglesia, esos no tienen nada de conexión con lo que es Israel. De los cuales, de estos patriarcas, también procede el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios, bendito por los siglos, y diga usted conmigo, amén. Es necesario notar entonces que las promesas fueron dadas a un pueblo, no a una iglesia, no a nuestra iglesia, hablando como iglesia local, ¿verdad? No a nuestra iglesia, fueron dadas a un pueblo, fueron dadas a Israel. Necesitamos, los creyentes en el Mesías, necesitamos entender esta verdad. Esta es la verdad bíblica, no mi verdad. Pablo también dijo para lograr entender esto. En Efesios capítulo 2, versículo 11, allá en la versión Dios habla hoy, dice, así pues, ustedes que no son judíos, hablándole a la congregación de Éfeso, ustedes que no nacieron judíos y a quienes llaman no circuncidados, ¿quiénes los llaman así? Los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo, y ellos asimismo se llaman circuncidados, ¿ok? Ustedes que no son judíos, ¿qué? ¿Ustedes qué? Vea esto. En aquel tiempo, en otro tiempo, cuando tú no tenías a Cristo, cuando tú no tenías al Mesías, cuando eran, ¿qué cosa? Gentiles. En otro tiempo estaban sin el Mesías. Otra cosa más, y lo marqué, y espero que le llame la atención porque lo tengo hasta coloreado. ¿Qué más estaban, aparte de estar sin el Mesías, qué más teníamos? ¿O qué más no teníamos? Separados de la nación de Israel. ¿Qué más no teníamos? Ajeno, dice, no tenían parte en los pactos. ¿Qué más?
No teníamos parte de las promesas de Dios. Entonces, alguien que diga que no es Israel o que no pertenece a Israel. ¿Qué pasó, Víctor? Pues no. Además, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, eso era cuando estaban sin el Mesías, sin Cristo. Pero ¿ahora qué? Que están unidos a Yeshua HaMashiach, a Cristo Jesús, ahora que tienen al Hijo del Eterno, ahora que su vida es del Hijo del Eterno, ahora, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban separados, que antes estaban lejos, están cerca. ¿Cerca de dónde? ¿Cerca de Dios? ¿O cerca de donde dijo que estábamos separados? De donde dijo que estábamos lejos. ¿Cerca de dónde? Amados hermanos, la pregunta ahora, ustedes están cerca, pero dejemos que la misma escritura nos diga, ¿cerca de dónde? Porque yo podría torcer el pasaje, a lo mejor dice, ahora ya están cerca de Dios, a lo mejor eso es lo que dice, y yo no estoy queriendo torcer para decir, ya estamos cerca de Israel. Dejemos que la misma escritura nos diga, verso 14, y dice así, mire, deje que pasen los pescaditos esos. Porque Él, el Mesías, con el que ahora estamos cerca, ¿verdad? Y ya estamos unidos a Él. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo. ¿De cuál ambos? De los judíos y los judíos, hablándole a los efesios. De ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. Y mediante el madero, mediante la cruz, reconciliar con Dios a los dos, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Y qué más hizo? Y vino y anunció las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Dice, desde entonces comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo? Anunciando las buenas nuevas de paz a ustedes, Efesios. Que estaban a ustedes, a vosotros, que estabais lejos y a los que ya estaban de por sí cerca. ¿Quiénes estaban lejos y quiénes estaban cerca? Versículo 18. Porque por medio de Él, de Yeshua, los unos, los que estaban lejos, ¿verdad? Los no judíos, y los otros, los que estaban cerca, los judíos, tanto unos como otros, por medio del Mesías, por medio de Yeshua, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Así que ya no son extranjeros. ¿De dónde estamos cerca ahora entonces? Ok, ya no son extranjeros, ni advenedizos. Y marqué esta palabra porque le voy a mostrar qué significa advenedizo. Sino que ahora eres conciudadano, alguien que comparte la ciudadanía, nótelo bien, primero, de los santos. Otra más. Y miembros de la familia de Dios. Ok. Cabe preguntarnos, ¿qué es un advenedizo? ¿Qué será un advenedizo? Porque si no lo desciframos, a lo mejor nunca lo vamos usted nos va a preguntar, hermano, ¿y qué es un advenedizo? Un advenedizo, dice el diccionario, y vean, ¿este quién es? ¿Quién es? Es un border patrol. ¿Sí? Y entonces los que están allá, ¿por qué creen que los tiene detenidos? Porque son, ¿qué cosa, hermano? Alguien que no debería estar supuestamente en ese país. Un advenedizo, dice nombre masculino y femenino, ¿verdad? Cuando se trata de una persona. Es alguien que se ha introducido, que se ha puesto en una posición, en un ambiente o en una actividad que no le corresponde por capacidad. Eso es un advenedizo.
Alguien que se pone en una posición que no le corresponde. Ahí le va. Usted ha escuchado decir esto. La iglesia es el nuevo Israel. Oye, eso es advenedizo. Te estás poniendo en una posición que no te corresponde, porque la escritura que leímos dice, ya no eres advenedizo, ahora estás cerca. Ahora de ambos pueblos no dice que te escogió a ti, sino que hizo uno de los dos. ¿Ok? Entonces, así que sabiendo que estamos en comunión con el Mesías y que somos pueblo del Eterno, la pregunta es, ¿cómo entonces debo celebrar la Pascua? ¿Cómo lo hacen en la iglesia donde iba juntando huevos de coneja, o como lo hacen los judíos que no, con un huevo hervido? Los dos con huevo, hombre, para que me entiendan. Así que los dos con huevo. Nada más que unos buscándole huevos al conejo y otros comiendo huevo hervido. A ver, ¿cómo deberíamos de celebrar? Aquí viene lo importante. ¿Qué se necesitaba primeramente para que hubiera la Pascua, para que hubiera Pesaj? ¿Qué se necesitaba? ¿Huevo o qué cosa? ¿Qué deberían de comer? Entonces, díganlo conmigo, sin cordero no hay Pesaj. Sin cordero no hay Pascua. Bien sencillo. Búsquele por donde le busque. Sin cordero no hay Pascua. Thank you, sister. Gracias, el Eterno le paga. ¿Ok? Bueno, un advenedizo. Alguien que toma una posición que no le corresponde. Usted y yo no estamos tomando una posición que no nos corresponde porque estamos en el Mesías. Amén. Estamos en Yeshua y Él nos hizo estar en la posición que ahora nos corresponde. Como entendemos el pacto y estamos en el pacto, ahora entonces podemos celebrar apropiadamente las festividades. Amén. ¿Cómo las celebran? Muchos. Aquí tenemos una visión de lo que se hace en una casa judía, una casa israelita, y acá lo que se hace en una congregación cristiana. Esto puede cambiar, ¿verdad? Esto puede cambiar una hojuela, puede ser una hostia, puede ser una galletita, puede ser pan Bimbo, de todo le ponen. Sí, pan de sándwich, de todo le ponen. Pero esta es la Pascua en una congregación cristiana, esta es la Pascua en una casa judía. Ok. La casa de Judá celebra Pesaj con un recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que fueron sacados de la esclavitud. La fiesta de Pesaj, que comienza el día 14 de Abib. Abib es el primer mes del calendario hebreo, no abril, Abib. Corresponde al primer mes del calendario hebreo, ese mes de Abib. Esta es una de las principales celebraciones bíblicas, junto con la fiesta de Shavuot, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Son tres fiestas que se debería de ir al lugar que el Eterno escogió para celebrar esas fiestas. ¿Ok? Entonces, el relato de la Pascua, de Pesaj, ¿qué significa Pesaj? Brincar. Aquí vemos a alguien por fuera de la puerta, marcando el marco de la puerta con sangre. ¿Para qué? Para que el ángel destructor brincara, ¿ok? Brincara en la casa. Aquí, ¿por qué mató? Porque no está la sangre. Acá, la sangre estaba marcando la puerta de la entrada. Entonces, ¿qué hacía el ángel destructor? Brincó. Eso es Pesaj. Pesaj no es la fiesta. Pesaj se llama brincar, saltar, pasar. Por eso en inglés es Passover. ¿Ok? Brincar, saltó. ¿Quién saltó? ¿Quién brincó? El ángel de la muerte, que cada llegaba a una vivienda y veía que no había la sangre del cordero, entraba y mataba a todo el que fuera primogénito. Si estaba el abuelo primogénito, el hijo primogénito y el nieto primogénito, a los tres mataba. Los que fueran primogénitos. No iba a matar a nadie más, solamente al primogénito. ¿Y por qué? Pero lo entendamos más adelante. Entonces, este brinco, este saltar, se narra en el capítulo 12, capítulo 13 de Éxodo,
Y la Escritura nos cuenta cómo los hijos de Israel tuvieron que salir deprisa de la esclavitud de Egipto, precisamente cuando los llama Faraón, después de que este ángel empieza a matar a todo primogénito. Ahora, ellos no sabían que nada más iban a ser los primogénitos, ¿verdad? Cuando Faraón ve a su hijo, y cuando todos sus oficiales ven que sus hijos primogénitos han muerto, los llaman: váyanse, váyanse, váyanse de aquí. Por eso el Eterno les dijo: estén preparados ya, con sus zapatos, con su bordón, con lo que se van a llevar, ya listos, porque los van a llamar. Esta vez si los llaman y se van a ir. ¿Qué sucede? Salen rumbo al desierto y anduvieron errantes 40 años, caminando en el desierto, hasta llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios a su pueblo, una tierra que la Escritura dice, sobre todo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, dice que es la tierra que fluye leche y miel, y también dice que es la más hermosa de todas las tierras. Pues vea, por ejemplo, Ezequiel capítulo 20, verso 6, Ezequiel capítulo 20, verso 15. Anótenos y vean, no es mi palabra, es lo que dijo el Eterno. Entonces, la fiesta de Pesaj, dentro de las casas hebreas, israelitas, judías, comienzan con una cena, como lo vamos a ver en otro estudio, ¿verdad? Y se enlaza con otras dos fiestas. Ya lo vimos que anduvieron errantes, anduvieron mientras la nube los dirigía, mientras la columna de fuego los dirigía, se tenían que mover. Pero entonces, todo comienza con una fiesta, esta es la manera como están entrelazadas las tres fiestas. Pesaj, la libertad, acuérdese de eso. Pesaj es libertad, saltar a la libertad, brincar a la libertad. Así que esto va a ser bien importante. ¿Qué te está atando? ¿Qué te está manteniendo cautivo? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? ¿Pecado? ¿Angustia? ¿Qué te está manteniendo cautivo? Hay que brincar. Hay que saltar a la libertad. Hamatzot, panes sin levadura. Bikurim, primicias, 3 en una semana. 7 días celebramos esta festividad. Todo se conoce como Pesaj o como panes sin levadura, pero son 3 en 7 días. Ahora, cuando las personas están celebrando Pascua, esta es una mesa que, como lo van a ver, cada una tiene un librito. Miren, cada silla principalmente tiene un libro. ¿Cómo se llama ese librito? Se le llama Seder de Pesaj, que contiene la Agada de Pesaj, que es la narración de la Pascua, para que me entiendan. Y la van leyendo y llevan todo un rito y llevan toda una secuencia de lo que hay que hacer, ¿ok? En ese gran día, la noche que para nosotros va a ser 15 de abril, márquenlo bien en su calendario. 15 de abril, aquí les esperamos, porque durante esa cena se relata la salida del pueblo de Israel de Egipto, juntamente con muchas tradiciones que han ido añadiendo también. Por el otro lado, esto fue allá en los creyentes. Por el otro lado, tristemente, en los que no son judíos, se inventaron, y digo se inventaron porque esto usted no lo encuentra en la Biblia. Por eso digo se inventaron una fiesta llamada Pascua de. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. En ninguna Biblia, no importa de qué casa editora sea, no existe. Y mire, todo esto lo encontré, estas son fotos que ya encontré, nada más que puse aquí. Espero no me vayan a decir que violé sus derechos, ¿verdad? Mire, Pascua de Resurrección, programa sacramental. Mire aquí, vea conmigo, ¿qué es Pascua? Explicación, ¿para quién? Para niños. Y ponen un conejo y ponen. ¿Qué explicación le vas a dar a mis hijos sin vergüenza? ¿Los vas a llevar a tus fiestas paganas como lo llevaron las esposas de Salomón? A él. A adorar
diosas paganas, a adorar dioses paganos. A eso quieren llevar a tus hijos, lo sepas o no. Es que no nos vamos a montar nuevecitos. Sí, te están llevando a adorar a otros dioses, a inclinarte ante otros dioses. Así de sencillo. Entonces, miren, Pascua de Resurrección. Entonces, esta celebración, no sé de dónde la sacaron, no sé a quién se le ocurrió que Pascua ahora es la Pascua de Resurrección. Y porque el Mesías resucitó, hacen una celebración especial el día domingo por la mañana. ¿Las dos, hermanas, qué horas? Pues deberíamos de venir también nosotros, ¿no? Aunque sea orar, hombre, digo. No a celebrar la fiesta esa, a orar. O en la casa, por lo menos. Levantarnos temprano. Pero no porque es Pascua de Resurrección, para buscar el rostro del Altísimo, nada más, amados hermanos. Entonces, esto lo celebran sin mencionar nada de la salida de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y tal vez, amados hermanos, ni siquiera saben. Porque muchos de ellos son algunas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los cuales el Mesías mandó a predicarles, mandó a buscarles, pero tristemente siguen más apegados a la religión que han aprendido allá donde fueron, que a lo que la palabra del Eterno dice. Entonces, las 10 tribus, conocidas como casa de Israel, de las cuales el Mesías nos dice en Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y claro que también fue enviado a todo gentil, a todo extranjero que reconozca que ese Yeshua es el Hijo del Altísimo. Como cuando lo reconozcan como el Mesías enviado a restaurar su pueblo, no importa entonces de qué país sea, va a decir, yo quiero estar con él donde él está reinando. Aleluya. Y si está reinando con su pueblo, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque de ambos hizo uno solo. De los que estaban lejos, les vino a predicar, sí. Y a los que estaban cerca, también. Pero no tiene dos pueblos, ¿no? Sí. O díganme que estoy equivocado. A ver, muéstrenmelo. Tiene dos pueblos. ¿Cuántos tiene entonces? Es que nuestra iglesia es una y aquella es otra. Bueno, seremos nosotros diferentes por locos, pero el Eterno nomás tiene un solo pueblo. Así de sencillo. Así que si el otro hermano de otra congregación quiere convivir con usted, conviva. No le diga a usted es hijo del diablo, porque no lo es. Si él está reconociendo al Mesías, está reconociendo la palabra del Eterno, háblele, muéstrele, guíelo. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay 10. Ahora, vamos a ir cerrando con esto. Toda persona, sea del país que ha reconocido al Mesías como su Salvador, ¿a dónde lo lleva el Mesías? Tengo otras ovejas que no están en este redil, las cuales les voy a hacer otro redil y tendrán otro pastor. ¿Qué dijo? Debo traerlas. Y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Yo no lo sé. Yeshua HaMashiach. Ahora, él tiene un solo rebaño. ¿A dónde nos lleva entonces él? A su pueblo. ¿Y su pueblo qué hace? Celebra las fiestas de su Padre Eterno. Las fiestas del Todopoderoso. ¿Pero cómo? Con huevo hervido. Con huevo de confeti y de chocolates. Con ninguna de huevo, hombre. ¿Qué se necesita para pesar? Cordero. Cordero. Y lo primero que necesitamos es al Cordero de Dios, al Cordero de Elohim. He ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es al primero que necesitamos. Si Él no está en nosotros, ¿de qué sirve tantos huevos? Perdón por la expresión, pero huevos de perdidos y huevos de conejo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Ahora, ¿qué tiene que hacer un extranjero que no ha tenido un encuentro con el Altísimo, pero de pronto reconoce, oye, yo quiero estar en paz? ¿Qué tiene que hacer? Mire, Isaías 56, versículo 3.
Y el extranjero que sigue a quién, a Yod-Hei Vav-Hei, al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su. No, si tú me sigues, dice el Eterno, yo no te voy a apartar de mi pueblo. No te voy a decir, ¿tú qué haces aquí? Vete de aquí, no te quiero. No me apartará totalmente de su pueblo. No diga el eunuco, aquí yo soy árbol seco, o sea, no puedo tener descendencia. No puedo tener hijos. Porque así dijo ¿quién? El Altísimo. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, ¿qué va a pasar con ellos? Yo les daré lugar en mi casa. ¿Cuál casa? La casa de oración. Y dentro de mis muros, y les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno, ¿para qué? Para servirle. ¿Qué más? Que amen el nombre del Altísimo para ser sus. ¿Qué más? A todos esos extranjeros que guarden, ¿qué cosa? El día de reposo para no profanarlo y abracen mí. Entonces Israel, la casa de Israel, las ovejas perdidas, la casa de Judá, los extranjeros, los eunucos, todos estamos llamados a abrazar el pacto del Eterno, ¿sí o no? ¿Y qué hay en su pacto? ¿Qué hay en su Torah? Fiestas, tiempos señalados que Él nos ordenó. Las estableció. A los que guarden el día de reposo para no profanarlo, que abracen mi pacto, ¿qué va a pasar con ellos? Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Ahora el monte de Sión. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Dios nuestro, del Dios vivo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para los judíos. Para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Estamos viendo entonces que los que no son judíos o israelitas, rubenitas, gaditas, ¿verdad? Pero que son creyentes en el Hijo del Altísimo, el Elohim de Israel, solo recuerdan, amados hermanos, en Pesach, tristemente recuerdan la muerte del Mesías. Solamente eso. Amados hermanos, recuerdan o celebran Pascua de Resurrección. Y mira lo que dice así, lo que dice aquí, perdón, establecer tradiciones de Pascua de Resurrección centradas en Cristo. Otra más, Pascua de Resurrección para niños más pequeños, para todo tamaño hay aquí. ¿Verdad que todo esto suena bien bonito? Es que es en Cristo. Lo hacemos, pero lo hacemos en nombre de Cristo. Sí, estamos celebrando eso, pero es en honor de Cristo. Pues no sé cuál Cristo, porque el Cristo de la Biblia no pidió eso. No lo pidió. ¿O sí? No lo pidió. Entonces, esta confusión de andar celebrando una Pascua no bíblica se da por no estudiar correctamente la historia, por no estudiar la Biblia, por no estudiar las fiestas, por no guardar los días de reposo, por no abrazar el pacto. Por eso se dan estas grandes desvíos de la palabra del Eterno. Ahí está el extravío, pero confiamos en que cada día más usted, mi familia y los que nos escuchan, seremos confrontados con la palabra, y esa palabra nos va a decir, si estás lejos, necesitas estar cerca por el Mesías. Si estás cerca, necesitas ser parte del pueblo del pacto por
Mesías, ambos. Amén. Por el mismo Mesías Aleluya. nos acercó al Padre. De ambos hizo uno solo. Y Él, tarde o temprano, sacará a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde se encuentran en las naciones, y las reunirá en el redil que Él ha Aleluya. estado preparando. Él va a ser el pastor. Se va a acabar la confusión, se va a acabar el engaño de líderes, de predicadores como yo, que de pronto, por no hacer las cosas bíblicamente, estaríamos engañando a las personas. Errores de traducción, errores de tradición, mire aquí. ¿Sí? Establecer tradiciones de Pascua, de resurrección, centradas, que hablen de Cristo. Amados hermanos, es tiempo de empezar el camino al pacto, de regresar al pacto. Aquí llamaron todos los profetas, regresen al pacto. Regresemos al pacto. ¿Quiere usted estar bien para esas fiestas del Eterno? Regresemos al pacto. ¿De dónde nos hemos estado desviando? Regresemos al pacto. Capítulo 23 de Levítico, versos 4 a 8. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es ¿de quién? No de los judíos, del Eterno. A los 15 días del mes es la fiesta solemne ¿de qué? De los panes sin levadura del Eterno, del Eterno, del Eterno. Las fiestas son del Eterno y fueron dadas a su pueblo. Ustedes pueblo del Eterno, es para usted. 7 días comerán panes sin levadura. Pero otra cosa importante, el primero de esos 7 días tiene que haber santa convocación. No hagas ningún trabajo, ¿ok? Y ofrecerás ofrenda al Eterno 7 días. El séptimo día, otra cosa que tiene que haber, santa convocación. No hagas ningún trabajo de cierto. Y esta vez hay que hacerlo bien. Primer día de los 7 días, santa convocación. Último día de los 7 días, santa convocación. El día que caiga. ¿Por qué? Porque el Eterno lo ordenó. Como podemos notar, este es el mandamiento sencillo del Eterno de guardar Pesach, Pascua. Y les dice, a los que sacó de la esclavitud, a los que sacó de Egipto, les dice, esta fiesta es mía, pero quiero que tú la celebres. Quiero que tú seas parte de esa celebración. Y por muchos años se hizo celebrando lo que pasó en Egipto. Pero un día vino el Mesías y le añadió otro mandamiento. ¿Cuál mandamiento le añadió? Hagan esto en memoria de Él. ¿De quién Él? Del que murió por ti, del que te rescató a ti, del que entregó su vida por ti. Hagamos ahora esta festividad, sí, recordando Egipto, pero también énfasis más grande y apropiado, recordando al Mesías. Aleluya. Y no solamente la Pascua de la Resurrección, dice, la muerte del Señor anuncian, dijo, ¿verdad que sí? Cada vez que hagan esto, su muerte están anunciando hasta que Él, ¿por qué su muerte? Porque sin esa muerte no hay perdón, no hay remisión, no hay perdón. Bien sencillo, por eso la cuestión es centrado en su muerte. Amados hermanos, Él vino y derramó su sangre para limpiarnos del pecado, con el objetivo no de hacernos una nueva religión, una nueva iglesia, con el objetivo de volvernos al pacto. Al extranjero que abraza el pacto, al eunuco que abraza el pacto, al casa de Israel que vuelva al pacto, a Judá que vuelva al pacto. Seremos su pueblo. Estas festividades son de nuestro Creador, son importantes, demasiado importantes. Comienzan con Pesach. Todo está conectado. Vamos a continuar el día de mañana viendo algunos de los propósitos importantes nada más de estas 3 fiestas. Pesach, panes sin levadura y primicias.
Vamos a darle gracias al Eterno. Ya entendimos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Para quién? ¿De quién son las festividades? Del Eterno. ¿Para quién? Para el que son su pueblo. Amén. Pero es que yo no soy judío. No importa. Venga, acérquese al pacto. Amén. Abraza el pacto. Guarda el día de Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? Bien sencillo, ¿verdad que sí? Aleluya. Padre eterno, ¿cuánto tiempo creímos a lo que simplemente se nos decía? Que así era y que tenía que ser. Pero viendo las Sagradas Escrituras nos vamos desengañando día con día lo que tú quieres para nosotros. Si hubiera necesidad de volver a darle un repaso a esta enseñanza, permítenos que no haya problemas para poderla compartir en las plataformas, para que a través de la internet sirva a muchas personas, Padre eterno. Sirva a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que van a escuchar la voz del buen pastor para regresar al pacto, para abrazar el pacto. Porque aunque hayamos estado lejos, sin esperanza, sin Elohim, sin pactos, sin promesas, ahora por el Mesías hemos sido hechos cercanos. Ahora tenemos el gran privilegio de guardar esta festividad como tú nos ordenas, Padre eterno. Gracias. Gracias por abrir nuestra mente, por abrir nuestro corazón. Abre nuestra mentalidad a entender esta verdad bíblica, Padre eterno, y que te obedezcamos como tú lo quieres. No nada más venir a cenar, también venir a la santa convocación. Gracias, Rey eterno. Bendito sea tu nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, eterno Padre celestial. Amén. Amén. Bendito es el Rey Todopoderoso.